Este programa Ven Sígueme al Punto pretende ser un motor para el estudio personal de las Escrituras. Nunca podrá reemplazar al estudio concienzudo de cada uno de los que desean ser discípulos verdaderos de Jesucristo. Está enfocado en encontrar la doctrina y principios que conducen a una conversión profunda y duradera. Bienvenidos. Bienvenidos, apreciados hermanos, de nuevo aquí a nuestra clase de Ven Sígueme al Punto. Es un placer para mí estar otra vez con ustedes y tener la oportunidad de compartir del Evangelio. Esta semana nosotros vamos a estudiar Mateo 11 y 12 y Lucas 11. Eso va del 13 al 19 de marzo y esta clase se llama Yo os haré descansar. Bien, vamos al punto, como es el nombre de la clase. Como ustedes saben, yo no toco muchos temas de la asignación, sino que busco lo que me parece a mí sea lo más importante en nuestro desarrollo espiritual. Obviamente que todos los aspectos de las escrituras son importantes, pero en vista de que nosotros estamos buscando una transformación, nunca podemos olvidar la idea de la transformación, porque nosotros estamos buscando ser una nueva criatura, tal como lo dice en la introducción en el manual de Ven Sígueme para uso individual y familiar. Por lo tanto, hemos de escoger para tratar aquí en esta ocasión el tema de la clase. Yo os haré descansar. Entonces vamos a leer, vamos a ir a las escrituras mismas, a leer lo que se encuentra ahí empezando en el Mateo 11, desde el versículo 28 en adelante, leemos lo siguiente. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Muy bien, estas son las palabras del Salvador. Él nos dice que Él nos puede dar descanso. En el mismo manual de Ven Sígueme, en la introducción de esta clase, nosotros leemos lo siguiente. Todos nosotros llevamos cargas. Algunas son resultado de nuestros propios pecados y errores. Otras son causadas por las decisiones de otras personas, mientras que algunas no son culpa de nadie, sino que simplemente forman parte de la vida terrenal. Independientemente de las razones de nuestras dificultades, Jesús nos suplica que vengamos a Él para poder ayudarnos a llevar nuestras cargas y hallar alivio. Lo que sí es cierto es que todos llevamos cargas de un tipo o de otro tipo. Enfermedades, situaciones económicas, situaciones familiares, situaciones conyugales, accidentes, una cantidad de situaciones que son parte de la vida terrenal. Y como dice ahí la introducción, algunas son causadas por nuestros errores y otras aún por nuestros pecados, y otras porque otras personas las causaron. Pero definitivamente el ambiente de la vida terrenal nos trae a todos a cargas, a dificultades. Pero yo quisiera mostrarles algo. Si ustedes se dan cuenta, el Salvador nos dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hay un tema muy repetitivo en las Escrituras, y yo no sé si es que a veces hemos pasado por encima del tema, aunque es un tema muy reiterativo que se encuentra allí. Yo quisiera mostrarles
que en varias partes de las Escrituras, tanto la Biblia como el libro de Mormón, para limitarme ahí en estos dos textos, se habla mucho de un concepto, de una idea, y estoy seguro que es la misma idea que el Salvador está dándonos cuando nos invita a venir a Él y descansar. Miren, les voy a compartir las escrituras. Disculpen de que sean varias escrituras, pero me parece oportuno que nosotros veamos que este tema se trata mucho en las escrituras y tal vez nosotros no le hayamos puesto mucho cuidado. Voy a empezar a leer en el libro de Hebreos, en la Biblia, en el capítulo 4, desde el versículo 1, pero voy a leerlo un poco salteado, parafraseado en cierta forma para mostrarles lo que Pablo estaba escribiendo a los hebreos. Dice, temamos pues, no sea que estando vigente aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de nosotros parezca no haberlo alcanzado. Interesante, ¿no? Él está diciendo que está vigente la invitación de entrar en ese reposo y que de pronto algunos de los miembros de la iglesia de la época no lo había alcanzado, porque entramos en el reposo los que hemos creído, dice Pablo. Y más adelante en el versículo 6 dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció el Evangelio no entraron por causa de la desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo por medio de David, después de tanto tiempo, como está dicho, si oyereis su voz hoy, no endurezcáis vuestros corazones. Sigue diciendo, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Lo que yo quiero mostrar es que Pablo está hablando de una condición, al parecer, que se llama entrar en el reposo. Y era común entre ellos, o se conocía esa condición, que yo lo veo como un estado espiritual en el que los miembros al que los miembros lograban llegar, lograban alcanzar ese estado espiritual. Hasta ahí es lo que yo veo que estaba sucediendo en ese tiempo, donde Pablo les escribe como hablando de un tema que ya es manejado por ellos, conocido por ellos, que algunos todavía no habían entrado en esa condición de reposo. Pero entonces ahora nos vamos al libro de Mormón, y en el libro de Mormón voy a hacerlo más o menos cronológicamente. Encontré lo siguiente, póngale cuidado, en el libro de Jacob, en el primer capítulo, en el versículo 7, dice así, por lo que trabajamos diligentemente entre los de nuestro pueblo, a fin de persuadirlos a venir a Cristo y a participar de la bondad de Dios, para que entraran en su reposo, no fuera que de algún modo Él jurase en su ira que no entrarían como en la provocación, en los días de tentación, cuando los hijos de Israel estaban en el desierto. Bien, parece ser que en la época de Moisés, cuando el pueblo de Israel estuvo errante 40 años en el desierto, nunca alcanzaron la altura necesaria espiritualmente para entrar en esa condición de la que se está hablando, ese reposo o el descanso del cual habla el Salvador. Pero lo que encontramos aquí en Jacobo, si ustedes se dan cuenta, en Jacob, perdón, es que ellos estaban trabajando con el pueblo a fin de llevarlos a esa condición. ¿Sí se dan cuenta? A llevarlos a esa condición. Él dice ahí, para echar para atrás ahorita lo que acabo de leer, él dice que ellos trabajaban diligentemente entre el pueblo para persuadirlos a venir a Cristo
y a participar de la bondad de Dios, ¿cierto? Pero ¿para qué? Dice, para que entraran en su reposo. Y entonces dice, no hay sea que no entran en el reposo, como los antiguos israelitas que no entraron en ese reposo. Qué interesante, ¿verdad? Es un tema interesante. Pablo hablando de esa situación y ahora viene Jacob a decir que ellos trabajaban conduciendo a la gente a esa condición del reposo. Pero seguimos mirando en el libro de Mormón y nos vamos a Alma 12. Y en Alma 12, desde el 36 encontramos, y ahora bien, hermanos míos, he aquí os digo que si endurecéis vuestros corazones, no entraréis en el descanso del Señor. Por tanto, vuestra iniquidad lo provoca a que Él envíe su ira sobre vosotros como en la primera provocación. Sí, según su palabra en la última provocación como también en la primera, para la eterna destrucción de vuestras almas. Por tanto, según su palabra, para la última muerte así como la primera. Y el versículo 37 sigue diciendo, así pues, hermanos míos, ya que sabemos estas cosas y son verdaderas, arrepintámonos y no endurezcamos nuestros corazones para no provocar al Señor nuestro Dios a que haga descender su ira sobre nosotros en estos sus segundos mandamientos que nos ha dado, mas entremos en el descanso de Dios que está preparado según su palabra. Vuelven a hablarnos aquí en este capítulo 12 de Alma que hay una condición de entrar en el descanso o reposo de Dios o del Señor que Él nos ha preparado. Ahora, miren bien que no está hablando de la muerte, de un reposo después de que salgamos de esta vida. El reposo que se está hablando aquí es un reposo que nosotros podemos tener durante nuestra vida, pero es una condición espiritual. Yo sigo avanzando en el libro de Mormón y entonces llego a Alma, el capítulo 13, o sea, el siguiente. Y en el 6 vemos lo que dice, y así son llamados mediante este santo llamamiento y ordenados al sumo sacerdocio del santo orden de Dios para enseñar sus mandamientos a los hijos de los hombres, para que también entren en su reposo. Y el versículo 12 dice, ahora bien, ellos, después de haber sido santificados por el Espíritu Santo, habiendo sido blanqueados sus vestidos, encontrándose puros y sin mancha ante Dios, no podían ver el pecado sino con repugnancia. Y hubo muchísimos, que fueron purificados y entraron en el reposo del Señor su Dios. Y el versículo 13 dice, y ahora bien, hermanos míos, quisiera que os humillaseis ante Dios y dieseis frutos dignos de arrepentimiento para que también podáis entrar en ese reposo. Y el 16 sigue diciendo, y estas ordenanzas se conferían según esta manera, para que por ese medio el pueblo esperara anhelosamente al Hijo de Dios, ya que era un símbolo de su orden, es decir, era su orden, y esto para esperar anhelosamente de él la remisión de sus pecados, a fin de entrar en el reposo del Señor. ¿No les parece algo emocionante encontrar esta doctrina en las Escrituras de una manera repetitiva? Aquí en este capítulo 13 de Alma está diciendo que los sumos sacerdotes de la iglesia habían sido ordenados para enseñar los mandamientos, pero siempre con el propósito de llevar a la gente a entrar en ese reposo, en ese reposo. Seguimos mirando y ya nos vamos hasta el tercer Nefi, el 27, en el versículo 19, dice, y nada impuro puede entrar en su reino. Por tanto, nada entra en su reposo,
sino aquellos que han lavado sus vestidos en mi sangre, mediante su fe y el arrepentimiento de todos sus pecados y su fidelidad hasta el fin. Estas son palabras del Señor mismo a los del pueblo de las Américas. Entonces, de nuevo Él dice que de la importancia de entrar en esa condición espiritual que se llama el reposo del Señor. No sé si ustedes lo han pensado, pero quiero traerlo a sus mentes. Nosotros entramos a ser miembros de la Iglesia de Jesucristo y empezamos un camino. Es más, se nos dice que el bautismo es la puerta, ¿no? Para entrar en un camino estrecho y angosto. Pero pareciera que nosotros dejamos que las cosas espirituales se den solas. Con un esfuerzo de hacer lo correcto, pensamos que espontáneamente se van a dar ciertas cosas. Pero yo creo que la verdad no es esa. Yo creo que nosotros debemos buscar esas condiciones espirituales, trabajar por ellas y lograrlas, porque no hay un lugar ni en las escrituras ni en las palabras de los profetas vivientes que nos digan que estas cosas ocurren de manera espontánea sin que nosotros las busquemos. A veces sí se habla de la espiritualidad, de que alguien es muy espiritual, que alguien no es tan espiritual, pero eso no es un concepto muy claro. Aquí se nos está hablando de entrar en una condición especial. Y ya al leer estos versículos nos damos cuenta, en cierta forma, que hay requisitos para llegar a esa condición. Hay un esfuerzo que hacer. Pero yo sigo mostrándoles. Ahora les muestro en Moroni 7, el versículo 3. Este versículo tiene un significado especial para mí, porque fue el que inició mi interés por entender mejor el Evangelio y por lograr o alcanzar esas condiciones de las cuales se hablan las Escrituras. Mire que Moroni 7.3 dice: por tanto quisiera hablaros a vosotros que sois de la iglesia, que sois los pacíficos discípulos de Cristo, y que habéis logrado la esperanza necesaria mediante la cual podéis entrar en el reposo del Señor desde ahora en adelante hasta que tengáis reposo con Él en el cielo. Desde ahora en adelante. Eso nos aclara que esta condición espiritual en la que podemos entrar se logra aquí en la tierra. Ahora, al leer la introducción del manual, como lo leí al principio, dicen que nosotros, dice el manual, que nosotros llevamos cargas. ¿Ustedes llevan cargas en su vida? ¿Han tenido dificultades? ¿Tienen incertidumbres en cuanto a algo? En cuanto a su familia, en cuanto a sus hijos, en cuanto al matrimonio, en cuanto a la situación económica, los peligros que hay en el mundo, las dificultades, los accidentes. Las cargas son innumerables. Por eso el Salvador nos dice que si nosotros tomamos su yugo sobre nosotros, o sea, si vamos con Él en el discipulado, si somos sus discípulos, Él nos hará descansar. Eso significa que en esta vida nosotros podemos recibir poder de Dios que consuela, que nos hace sentir seguros en medio de tanta situación difícil que se vive en la actualidad. Pero lo que más me llamó la atención fue lo que describieron en la guía para el estudio de las Escrituras de lo que sería el reposo del Señor o el descanso del Señor. Y me gusta mucho porque nos da una idea muy firme de en qué consiste ese estado o condición. Miren lo que dice ahí. Dice: disfrutar de paz y de la ausencia de preocupaciones y conflictos.
El Señor ha prometido ese descanso a sus seguidores fieles durante esta vida y también ha preparado un lugar de descanso para ellos en la vida venidera. De nuevo, en este comentario de la guía se nos recuerda, se nos aclara que en esta vida logramos esa condición o podemos lograr esa condición. Paz, ausencia de conflictos, ausencia de preocupaciones. Cuando yo empecé a leer esto, cuando yo llegué a ese versículo 3 de Moroni 7 que cambió realmente mi vida, en realidad, mi perspectiva del Evangelio, pues lo primero que me pregunté era si yo había entrado en ese reposo, porque empecé a indagar de qué se trataba. Cuando llegué a la guía de estudio para las Escrituras vi que hablaba de paz y de ausencia de conflictos y de preocupaciones y me hice la pregunta si yo estaba viviendo eso y la respuesta es no. Aún hoy en día la respuesta es no, porque esta condición es un cambio en la naturaleza. Esto está unido a todo lo que hemos estado aprendiendo de cambiar y de transformarnos. Ahora, déjenme decirles que el presidente Russell M. Nelson, en la conferencia de octubre del 2022, su mensaje principal nos invitaba a vencer al mundo y a descansar. Y él cita en ese discurso esta escritura que leímos en Mateo, donde el Salvador nos está invitando a venir a Él para poder descansar, o en otras palabras, para entrar en su reposo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Queridos hermanos y hermanas, me aflijo por los que dejan la iglesia porque sienten que el ser miembros requiere demasiado de ellos. Aún no han descubierto que, en realidad, hacer convenios y guardarlos hace la vida más fácil. Cada persona que hace convenios en las pilas bautismales y en los templos y los guarda, tiene un mayor acceso al poder de Jesucristo. Reflexionen, por favor, sobre esta asombrosa verdad. La recompensa por guardar los convenios con Dios es poder celestial. Un poder que nos fortalece para soportar mejor nuestras pruebas, tentaciones y pesares. Ese poder nos facilita el camino. Quienes viven las leyes mayores de Jesucristo tienen acceso a su poder mayor. De ese modo, quienes guardan los convenios tienen derecho a un tipo especial de descanso que les llega por medio de su relación por convenio con Dios. En esta parte el presidente Nelson nos habla de poder. O sea que por medio de la expiación, por medio del Salvador podemos recibir un poder. Y dice él que ese poder es el que nos ayuda en realidad a descansar. Pero miren que él dice que si nosotros cumplimos las leyes mayores del Evangelio, o sea, lo que el Salvador enseñó, tendremos acceso al poder mayor de Dios. Y también, fíjense que él dice que si guardamos los convenios, que las personas que guardan, viven de acuerdo a sus convenios, entran en ese estado de descanso, un estado especial de descanso, del cual hemos estado hablando aquí al leer las Escrituras, ¿cierto? Ahora miremos cómo nos muestra él que podemos lograr entrar, aparte de lo que ya dijo, cómo podemos entrar en esta condición de descanso o reposo.
Antes de que el Salvador se sometiera a la agonía de Getsemaní y del Calvario, Él declaró a sus apóstoles: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Posteriormente, nos rogó a cada uno de nosotros que hiciéramos lo mismo cuando dijo: es mi voluntad que venzáis al mundo. Queridos hermanos y hermanas, mi mensaje hoy es que gracias a que Jesucristo venció este mundo caído y expió por cada uno de nosotros, ustedes también pueden vencer este mundo saturado de pecado, egocéntrico y a menudo agotador. Debido a que el Salvador, por medio de su expiación infinita, nos redimió a todos nosotros de la debilidad, los errores y el pecado, y debido a que experimentó cada dolor, preocupación y carga que ustedes hayan tenido alguna vez, entonces, conforme se arrepientan verdaderamente y busquen su ayuda, podrán elevarse por encima de este mundo precario actual. Pueden vencer las plagas espiritual y emocionalmente agotadoras del mundo, que incluyen la arrogancia, el orgullo, la ira, la inmoralidad, el odio, la codicia, los celos y el temor. A pesar de las distracciones y distorsiones que se arremolinan a nuestro alrededor, pueden hallar verdadero descanso, es decir, alivio y paz, incluso en medio de sus problemas más acuciantes. Bueno, muy interesante que el presidente Nelson nos diga que para hallar el descanso tenemos que vencer. Y él nos está prometiendo aquí que todos los males del mundo, o sea, todo este mundo caído o el efecto del mundo caído, nuestras debilidades, todo lo malo que hay se puede vencer. Él dice, si nos arrepentimos y si buscamos a Dios, podemos vencer. Es importante, me parece, que entendamos eso, porque podría llegar a nuestra mente la idea de que hay cosas que no podemos superar. Y no es el mensaje que estamos recibiendo del presidente de la iglesia, no es el mensaje. Él nos habla de la posibilidad de vencer y hallar descanso, pero necesitamos vencer. Miren que tengo aquí la Biblia, en el Apocalipsis. Es impresionante cómo en 7 ocasiones el Señor está diciendo así. No voy a leer las 7, pero miren lo que dice. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y unos versículos más adelante dice, el que venciere no recibirá daño de la segunda muerte. Solamente paso la hoja, estoy en el capítulo 2, y de nuevo encuentro, dice, al que venciere le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. En el mismo 2 que estoy, dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como también yo la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Bien, paso al capítulo 3, y entonces encuentro en el versículo 5, el que venciere será vestido con vestiduras blancas. Y algo más, ¿no? Pero sigo al 12, y dice, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y otras cosas más. Lo que estoy mostrando aquí es cómo el Señor repite una y otra vez el que venciere o al que venciere.
Y en el capítulo 3, versículo 21, Apocalipsis, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en mi trono. Perdón, en su trono. Imagínense, ese tema de vencer es un tema fascinante. Nosotros necesitamos vencer al mundo. Nosotros necesitamos vencer el estado caído, recibiendo poder por medio del Salvador. Y así hallaremos descanso. Miremos qué sigue diciendo el presidente Nelson. ¿Qué significa vencer al mundo? Significa vencer la tentación de preocuparse más por las cosas de este mundo que por las cosas de Dios. Significa confiar en la doctrina de Cristo más que en las filosofías de los hombres. Significa deleitarse en la verdad, denunciar el engaño y llegar a ser humildes discípulos de Cristo. Significa optar por abstenerse de todo lo que aleje al espíritu. Significa estar dispuestos a abandonar incluso nuestros pecados favoritos. Ahora bien, vencer al mundo ciertamente no significa llegar a ser perfectos en esta vida, ni significa que sus problemas se esfumarán como por arte de magia, porque no lo harán. Y no significa que no seguirán cometiendo errores. Sin embargo, vencer al mundo sí significa que la resistencia de ustedes al pecado aumentará. Su corazón se ablandará a medida que su fe en Jesucristo aumente. Vencer al mundo significa llegar a amar a Dios y a su Hijo amado más que a cualquier otra persona o cosa. Fascinante escuchar lo que el presidente nos dice de lo que significa vencer al mundo, ¿no? Me gustó mucho cuando él dice que nosotros nos abstenemos de cualquier cosa que nos separe del Espíritu. Ese es un punto valiosísimo. Debemos estar conscientes todo el tiempo que lo que estamos escuchando, lo que estamos viendo, lo que estamos practicando, lo que estamos sintiendo, sea algo que atraiga al Espíritu. En ese punto nosotros necesitaríamos decidir, por ejemplo, qué programas de televisión veremos, qué música escucharemos, a qué sitios iremos para que mantengamos la influencia del Espíritu. Otra cosa que él dijo es que aumentará nuestra resistencia al pecado, o sea, que perderemos el deseo de pecar. Saldrá de nuestro ser esas ansias de hacer lo incorrecto. Definitivamente espectacular lo que acabamos de escuchar del presidente. Ahora nos va a decir él cómo se hace, cómo es que logramos vencer. Vamos a escucharlo. ¿Cómo entonces vencemos al mundo? El rey Benjamín nos dijo cómo hacerlo, cuando enseñó que el hombre natural es enemigo de Dios, y lo será para siempre, a menos que se someta al influjo del Santo Espíritu, y se despoje del hombre natural, y se haga santo por la expiación de Cristo el Señor. Cada vez que procuran las impresiones del Espíritu y las siguen, cada vez que hacen algo bueno, cosas que el hombre natural no haría, están venciendo al mundo. Vencer al mundo no es un acontecimiento que ocurra en un día o dos. Se produce a lo largo de toda la vida, al aceptar repetidamente la doctrina de Cristo.
Cultivamos la fe en Jesucristo al arrepentirnos diariamente y al guardar los convenios que nos invisten de poder. Permanecemos en la senda de los convenios y somos bendecidos con fortaleza espiritual, revelación personal, una fe cada vez mayor y el ministerio de ángeles. Vivir la doctrina de Cristo puede producir el ciclo virtuoso más poderoso, generando ímpetu espiritual en nuestra vida. A medida que nos esforzamos por vivir las leyes mayores de Jesucristo, nuestro corazón y nuestra naturaleza misma comienzan a cambiar. A fin de elevarnos por encima de la atracción de este mundo caído, el Salvador nos bendice con más caridad, humildad, generosidad, bondad, autodisciplina, paz y con descanso. Ahora bien, deben estar pensando que esto suena más a un arduo trabajo espiritual que a un descanso. Pero esta es la gran verdad. Aunque el mundo insista en que el poder, las posesiones, la popularidad y los placeres de la carne brindan felicidad, no es así. No pueden hacerlo. Lo que producen no es más que un sustituto vacío del bendito y feliz estado de aquellos que guardan los mandamientos de Dios. La verdad es que es mucho más agotador buscar la felicidad donde nunca podrán hallarla. Sin embargo, cuando llevan el yugo con Jesucristo y hacen el trabajo espiritual que se requiere para vencer al mundo, Él y solo Él tiene el poder de elevarlos por encima de la atracción de este mundo. Bueno, aquí debemos tomar nota de las enseñanzas del presidente Nelson. Yo quiero resaltar dos cosas que él acabó de decir. Uno, él dice que el rey Benjamín nos enseñó cómo vencer y utiliza el versículo de Mosías 3:19, que es el que dice que el hombre natural es enemigo de Dios y que lo será para siempre jamás, a menos que se someta al influjo del Santo Espíritu. Ese es el primer punto importante, ¿no? Que ya lo habíamos comentado. No hacer nada que aleje el Espíritu. Nosotros necesitamos tener la influencia del Espíritu Santo para que Él nos ayude a despojarnos del hombre natural y hacernos santos. Ese punto lo recalca el presidente Nelson y es sumamente importante que lo tengamos en cuenta. La segunda cosa que me parece importante a resaltar es que él dice que el ejercicio o la práctica de la doctrina de Cristo nos va a ayudar a lograr vencer. La doctrina de Cristo. Siempre recordemos que la doctrina de Cristo es tener fe en el Salvador Jesucristo, arrepentirnos, ser bautizados, recibir el Espíritu Santo y perseverar hasta el fin. Como el bautismo no se puede estar repitiendo, el presidente nos dice mantenernos en la senda de los convenios, en el convenio bautismal por medio de la Santa Cena, ¿cierto? Entonces, es el ejercicio o la práctica constante de la doctrina de Cristo la que nos produce ese cambio profundo dentro de nosotros y por lo tanto, de esa manera podemos vencer. Ahora miremos lo que finalmente nos va a decir el presidente de cómo, qué recibiremos al vencer, ¿no? ¿Qué pasará con nosotros al vencer? Vamos a escucharlo. Ahora bien, ¿cómo bendice nuestra vida el hecho de vencer al mundo? La respuesta es clara. Concertar una relación por convenio con Dios nos une a Él de una manera que hace que todo en la vida sea más fácil. Por favor, no me malinterpreten. No he dicho que efectuar convenios haga que la vida sea fácil. De hecho, esperen tener oposición,
porque el adversario no quiere que descubran el poder de Jesucristo. Para llevar el yugo con el Salvador, esto significa que tienen acceso a su fortaleza y poder redentor. Reafirmo una profunda enseñanza del presidente Ezra Taft Benson. Los hombres y las mujeres que entreguen su vida a Dios descubrirán que Él puede hacer mucho más con sus vidas que lo que ellos mismos pueden hacer. Les dará más gozo, ampliará su visión, avivará su mente, elevará su ánimo, multiplicará sus bendiciones, aumentará sus oportunidades, confortará sus almas, les dará amigos y los colmará de paz. Estos privilegios incomparables siguen a quienes buscan el apoyo del cielo para que los ayude a vencer a este mundo. Bueno, aquí finalmente el presidente Nelson sigue haciendo énfasis en los convenios, en ser fieles a los convenios. Y de nuevo nombra el poder redentor, el poder del Salvador. Tenemos acceso a poder de parte de Dios para vencer y para cambiar. Debemos creer esto. Tenemos que experimentar esto. Que Dios nos ayuda a vencer y a cambiar. Y entonces podemos entrar en esa condición hermosa de reposo o descanso que Él nos ha prometido. Díganme si les gustaría disfrutar de paz en esta vida y de la ausencia de conflictos y de preocupaciones, y tener una seguridad y una firmeza en la vida que pase lo que pase, nos sintamos libres y seguros, aún gozosos. Esa es la promesa que tenemos cuando el Salvador nos invitó a venir a Él y que Él nos dará descanso. Yo les expreso mi esperanza, mi sentimiento de que el Señor sí quiere que logremos esa condición espiritual, pero que nos esforcemos por llegar a ella durante nuestra vida. Que tengamos un rumbo, un enfoque espiritual en la vida y no esperemos que las cosas se den por sí solas o de manera espontánea. Apreciados hermanos, que podamos lograrlo es mi sincero deseo y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.